Eu penso que aquela reunião ela foi histórica para nós na América Latina e ela foi histórica para a relação posterior criada entre os países que compõem a América Latina, sobretudo a nossa querida América do Sul. Fue una revuelta, pero con espíritu revolucionario. Yo me acuerdo de Kirchner, antes de este evento del Mar del Plata, que decía, América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. Aqui me faz acreditar que a política é uma coisa de corpo presente, sabe? Yo decía, en vez de que se llame ALCA, debe llamarse ALGA, Área de Libre Ganancia en las Américas. ¡Alca, alca, al carajo! También es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. El 4 de noviembre de 2005, los presidentes tenían que comenzar a decidir si habría Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Los ministros habían dicho que ALCA no. Los técnicos habían dicho que ALCA no, porque no estaban dadas las condiciones. Pero la última palabra era la de los jefes de Estado. ¿Qué planteaba el ALCA como eje central? Un mercado integrado para la libre competencia. Y cuando se habla de libre competencia, ¿de qué se está hablando? La libre competencia entre los principales monopolios, entre las principales fuerzas económicas dominantes en el mercado. Quando não se vê todos os detalhes e as consequências, parecia uma coisa interessante, porque certos termos têm uma conotação positiva. Vou lhe dar um exemplo. Livre comércio. Livre é algo positivo. É o contrário de preso. E comércio é melhor do que isolamento. Então, dá uma aparência de ser algo muito bom, o livre comércio. Só que não era bem isso, o acordo não era esse. Cuando empezamos a ver la necesidad de organizar la cumbre, y la decisión se toma de hacerla, lo que me plantea Néstor es, hace un decreto y me designa a mí coordinador nacional de la Cumbre de las Américas. Es decir, eso me daba la responsabilidad de coordinar la parte física, práctica, de dónde, cómo, con qué mecanismo de garantizar la realización efectiva, pero sobre todo me daba la responsabilidad política sobre la negociación con los otros 33 países, porque del proceso de Cumbre de las Américas participaban, hasta que en Panamá por primera vez participó Cuba, participaban los países que estaban en la OEA, o sea, 34 países, todos los de las Américas menos Cuba. Y había una especie de, digamos, de negociación no expresada de que Bush solo iba a venir si estaba garantizada el relanzamiento del ALCA. Era Estados Unidos, por supuesto, era Canadá también, y era México y Chile, que eran países que, como ya habían hecho su acuerdo de libre comercio, insistían mucho en que tenía que haber un acuerdo en general. Había una presión fuerte de sectores económicos, también de sectores sociales conservadores, que operaban sobre los cancilleres, sobre los mandos medios. La presión iba creciendo. Yo lo agarro a Néstor y le digo, mirá, me parece a mí que lo que sucede es que muy pronto van a empezar a pasar por arriba mío, y van a empezar a llamarte presidentes a decirte, bueno, ¿cómo arreglamos esto del ALCA? Te quiero avisar porque esto va a suceder. La gran novedad histórica de la Cumbre de Mar del Plata es que por primera vez 5 presidentes de los países más importantes de Sudamérica decidieron coordinar qué harían frente a los Estados Unidos y plantarse. Y Néstor y Chávez fueron los grandes conductores, obviamente Lula, y nosotros fuimos parte de la tropa. Nós tínhamos consciência de que toda vez que Brasil, Argentina e Venezuela se colocavam de acordo em algum assunto, era muito provável que a gente conseguisse aprovar. Isso a gente tinha clareza. Então,
a gente sempre tinha certeza que nós não poderíamos chegar com divergência nas reuniões. El bloque que se conformó fue importante. No solamente ha sido la rebelión de los movimientos sociales, sean obreros, originarios, sino era una rebelión de los presidentes democráticamente electos. Eso nos daba mucha esperanza. Algunos miraban el techo, otros preferían disfrutar del clima del Mar del Plata afuera, pero también había un fuerte apoyo de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares. Por primera vez en todo el continente articulaba la vida de los movimientos sociales, poderosos movimientos sociales de todo el continente. Como desde todos los sectores, desde todos los campos, teníamos la necesidad de encontrar un espacio para decir no al ALCA. En nombre de nuestros hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo, dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos. Qué sé yo me sentía tan honrada, tan cerca de mis hijos, tan, no sé, para mí fue muy conmocionante. Y yo me voy a la otra cumbre a llevar el alma de ustedes y la palabra de ustedes, de los pueblos, hasta la muerte, hasta la victoria siempre. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Viva el Che Guevara, carajo! Néstor Kirchner acababa de inaugurar la cumbre de Mar del Plata. Lo que nadie imaginó fue que los presidentes irían tan rápido al punto de conflicto. Pero ¿por qué desacreditar una idea? ¿Por qué descartarla antes de tiempo? ¿Por qué hacerla a un lado? Retémonos a tener el mejor acuerdo de libre comercio que exista hasta hoy en algún lugar del mundo. If you have the opportunity to have a free trade agreement with a larger market, for God's sake, don't look a gift horse in the mouth. Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste. Eu acho que a grande virtude do Chávez era ele ser provocador, tá? Ele era um cara provocador, mas era um cara que era muito afável, muito amável na hora de conversar. Tá? Mas ele provocava muito debate. Isso era uma qualidade que eu achava importante. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón. La patria será libre o la bandera flameará sobre su ruina. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín. Seamos libres, lo demás no importa nada. Allí había varias voces cantantes, ¿no? Porque siempre hace falta un plebeyo para consolidar el papel de la aristocracia, ¿no es cierto? La aristocracia con un plebeyo es más presentable, entonces no es que solamente eran los grandes países en términos de Producto Bruto o en términos de incidencia en el ranking internacional de dimensiones, también había países más pequeños. En consecuencia, queremos reiterar de manera firme y decidida nuestro apoyo al ALCA. Bagé, numa certa ocasião, disse que a ALCA era como modalística de cabaré. Que dentro do cabaré era muito bonita, mas quando vinha a luz fora, a luz do dia, era outra coisa. There's a discussion of the free trade of the Americas. I can't understand why people would I guess I can understand it. It just doesn't make any sense to me. Why you wouldn't want to have access to U.S. markets. Trade agreements reduce barriers and tariffs. That's what they do. That's why you have a trade agreement. They don't make it harder to access markets. They make it easier to access markets. And why wouldn't people want to access our vast market? I don't know. It's beyond me. And it seems like to make sense to me to be able to combine all our talents, all our enterprises, all our capital flows to be able to compete in the 21st century. No
No podíamos permitir el relanzamiento de un ALCA que no tomara en cuenta las tremendas asimetrías que había. No es lo mismo el mercado laboral argentino que el mercado laboral norteamericano. No es lo mismo el comercio exterior de exportaciones de Argentina que el comercio de recepción de exportaciones de otros países de Estados Unidos. Eran todas asimetrías, fracturas que había que reducir para que la mesa se equilibrara un poco. En Mar del Plata había un documento sobre crear trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad. Ese era el cuerpo del documento. Y el ALCA era un proyecto que se metió ahí porque históricamente en las cumbres de las Américas el ALCA era el contenido, era la carne. Llegamos al receso del mediodía con un extraordinario desorden, ¿no es cierto? Porque era estado asambleario, ¿no? No había, era muy difícil el concierto de esas voluntades. Entonces nos fuimos a un lugarcito chiquitito que había en el hotel, reservado como para tomar un refrigerio. Me acuerdo perfectamente, estaba Lula, estaba Tabaré, estaba Néstor, estaba Cristina, estaba yo. Y ahí se habló un poquitito de cómo íbamos a continuar a la tarde, de cuál era, y un poco, no hubo ningún juramento, ni se cortaron los dedos y se mezclaron las sangres, pero hubo como una especie de pasión compartida por no retroceder en lo que se había avanzado a la mañana. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. El cuento de que las inversiones, de que el libre comercio, de que la inversión extranjera, vamos a seguir oyendo ese cuento. En el continente cabemos dos polos de poder. En el norte, pero ¿quién puede dudar el gran poder de Norteamérica? Oye, pero permítanos nosotros también ser un polito de poder, pues. Chávez era un hombre de una gran lucidez estratégica. Y no le costó mucho detectar qué había detrás del ALCA. Porque el ALCA era, en su esencia, la creación de un gran mercado latinoamericano y caribeño para generar mayor competencia comercial, con las ventajas, por supuesto, para quienes tienen mayor productividad, tienen mayor dominio. En fin, era perfectamente previsible cuál iba a ser la configuración de ese modelo de integración, porque era también un modelo de integración neoliberal, pero era un modelo de integración. La situación en la cumbre de Mar del Plata estaba muy clara. Un grupo de países liderado por los Estados Unidos prometían el paraíso a cambio de nada. Otro grupo de países, los del Mercosur más Venezuela, pensaban que ese paraíso era un infierno que no querían, un infierno que temían, un infierno al que le dirían que no. Acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresías y con claridad. Tenemos dos posturas diferentes. Y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Es muy triste para estadistas llegar a ese tipo de posturas. Y realmente fue emocionante ver cómo un presidente argentino se paraba por primera vez a no decirle al ALCA, no al ALCA directamente, y decírselo con una apertura de invitación al presidente norteamericano a que lidere, pero que lidere de una manera diferente, no lidere a través de crear un espacio donde nos quieran hacer sentir como que todos somos iguales y después en poco tiempo no vamos a ser iguales. Aquellas palabras de Néstor Kirchner, el 5 de noviembre del 2005, marcaron el fin del área de libre comercio de las Américas.